Shalom Aleichem. Como decíamos la vez pasada, empezamos unos minutos antes para dar tiempo a todos los amigos que vayan ingresando. Música del Rav Ginsburg, una melodía, un nigún hasídico inspirado en la experiencia, en la vivencia de la fiesta de Shavuot. Shalom Aleichem a todos. Mientras tanto, me gustaría saber si alguno de ustedes volvió a repasar la meditación que vamos a continuar hoy acerca de las sefirot y las distintas palabras, las distintas experiencias, para conectarse con esos canales de energía. Si alguien quiere hablar, le puedo dar sonido ahora. Puede hacer alguna pregunta, puede hacer algún comentario. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha la melodía? Como siempre, durante la semana, si ustedes desean, pueden ingresar a la página nuestra de los cursos de Galeinai. Aquí les estoy mandando el link por si lo quieren utilizar ahora, y de allí pueden bajar el material y la música que utilizamos para los cursos. No sé si se ve muy bien, pero atrás mío hay un cuadro con un dibujo del Beit HaMikdash. Es una figura del Beit HaMikdash del segundo, que fue destruido hace 2000 años. Y es algo muy lindo y muy inspirador. Se lo voy a traer mientras tanto. Tenemos tiempo de explicarlo. Tenemos tiempo de explicar algunas cosas mientras todos entran.
conocen esto, se llega a ver bien. Ahí lo tienen. ¿Lo ven? Esta es una imagen de lo que fue el segundo templo. El tercer templo va a ser un poquito diferente. Todavía nadie sabe bien cómo va a ser. Simplemente hay algunas referencias de las profecías de Yirmiyahu que nos explican un poco las características del último Beit HaMikdash. Pero mientras tanto podemos ir viendo e imaginando. Va a ser muy parecido, pero con esto ustedes pueden ir imaginándose lo que va a ser Jerusalén todos juntos a recibir al Mashiach aquí. Muy bien, nos quedan 9 minutos para empezar la clase, así que los dejo meditar y alejarse de todas las experiencias del día, de la semana, y acercarse un poco a las necesidades del alma. Ana Valenzuela me escribe que está feliz. Espero que sea una sensación que se transmita a todos y que pueda también perdurar para el resto de la semana y para el resto del año y de nuestras vidas. Acá me han escrito algo un poco largo, quiero leerlo. Me están pidiendo que escriba las palabras en hebreo. Justamente esta semana traté de escribir la mayor cantidad de cosas que vamos a tratar y no quisiera interrumpir el ritmo de la disertación tratando de pensar en las palabras. En escribirlas vamos a tratar de hacerlo, pero de todas maneras les digo que Baruch Hashem tenemos varios colaboradores. Uno de ellos nuestro amigo David Jacob Oradores. Uno de ellos nuestro amigo David Jacob de Colombia está escribiendo y está trasladando las clases al papel o a la computadora. Ya me mandó la primera clase
y la verdad que lo hizo muy bien. Cuando termine de editarlo, de darle una revisión, entonces lo voy a poner a disposición de ustedes también. Así que si hay algo que no copiaron o no saben cómo se escribe, vamos a tratar de poner en el web lo antes posible las transcripciones para que ustedes puedan tomar nota de las palabras y todo lo demás que quieran saber. Me parece bien. Ahora, me parece bien que cada uno escriba, como dice Josefina. Ahora, el que hace ese trabajo es David Jacob, que aparentemente todavía no entró en línea, pero de todas maneras hay mucha gente que ve el shiur en diferido de la grabación. Los que quieran volver a ver el shiur ya saben, mañana tarda más o menos un día hasta que podemos tomarlo del web donde hacemos la transmisión, posiblemente antes, pero tomamos un día y no sé si han visto que también en Mega Download tienen todos los links en el web y de todas maneras estuve practicando un poco cómo funciona este sistema y sí, vamos a tratar de escribir las palabras en el pizarrón. Lo que sí, tengo la impresión de que no se puede hacer copy-paste, no se puede copiar y pegar, pero de todas maneras se las voy a escribir para la mejor interpretación, la mejor comprensión del shiur. Por ejemplo, vamos a ver cómo se borra esto, yo no sé. Escribe en hebreo esto. Y si no le voy a escribir ahí está escribiendo en hebreo. Ustedes me van a perdonar, pero estamos en el momento de previo, entonces me tomo la libertad de hacer algunos ensayos. Ajá, muy bien. Muchas gracias, Josefina. Josefina es la otra persona que nos está ayudando justamente con una tarea muy difícil y con mucho autosacrificio, poniendo mucho del tiempo que ella necesita para sus cosas privadas. Está coordinando el curso y no solamente en este momento mucho autosacrificio, poniendo mucho del tiempo que ella necesita para sus cosas privadas. Está coordinando el curso y no solamente en este momento en que me está dando indicaciones para el mejor funcionamiento y está dando la bienvenida a ustedes. Ya sé que lo haces muy contenta, pero de todas maneras es bueno que sepan que Josefina está coordinando durante la semana toda la inscripción y todas las dudas, los temas de pagos, toda la administración de este curso, que uno cuando antes de empezar piensa que es simplemente sentarse delante de la computadora y empezar a hablar, pero en verdad esto lleva bastante. Y esperemos que la semana que viene tengamos más tiempo para preparar material y para organizar el curso de manera más estructurada. A partir de esta semana
Quiero empezar a dedicar cada clase a la bendición para salud o bendición para parnasá, para sustento, para lo que cada uno necesite. Además, para recordar a nuestros seres queridos. Me voy a tomar la libertad, justamente, de empezar dedicando el shiur de hoy a mis dos abuelos, que fallecieron hace bastantes años, y que su fecha de aniversario es justamente en este mes de Sivan. Por un lado, el padre de mi papá, Alaba Shalom, su nombre Yitzhak Ben Mordechai, o Iche como lo llamábamos todos, que falleció un 5 de Sivan, y el 19 de Sivan es el aniversario de mi otro abuelo, se llamaba Azriel de Sivan, es el aniversario de mi otro abuelo, se llamaba Azriel Ben Shmuel, y vino de joven fue de joven a la Argentina desde Rusia, y allá se puso el nombre Antonio. Entonces, para que por el mérito de todos nosotros que estudiamos Torah y por el zhut que nos da Kadosh Baruj Hu de poder revelar sus secretos y ayudar un poquito a acercar la redención, que las almas de ellos y junto con ellos las almas de todos nuestros seres queridos se eleven dentro del Gan Eden, dentro del jardín del Edén donde ellos se encuentran, y participen junto con nosotros de la alegría del estudio de la Torá y sobre todo de la parte interior de la Torá. Ya llegó la hora de comenzar el Shibur. Entonces quiero dar la bienvenida a toda la gente que ha ingresado hasta ahora y de los que van a ingresar. Y una de las cosas que queríamos hacer esta semana es continuar un poco con el tema de la meditación acerca de la Sefirot. Habíamos dicho que cuando uno quiere meditar, tiene que conectarse con su esencia interior, y la mejor manera para hacer eso, para comenzar y predisponerse, es por un lado decirle L'chaim por la vida a todos ustedes. Vamos a decir una brajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol ni'ah bidbaro. Bendito eres tú, Señor, dueño del universo, Rey del universo, que todo ha creado con su palabra. Otra cosa importante, y que vamos a hacer ahora todos juntos, es tomar una moneda y poner en una alcancía de tzedakah. El que no tiene una alcancía en este momento al lado suyo, puede tomar una moneda y ponerla separada al lado de la computadora y separarla para tzedakah. Y cuando vamos a poner la tzedakah, decimos Dolá tzedakah shemekarevet et hageulá. Grande es la tzedakah que acerca la redención. Esa es una buena costumbre que tenemos que tener todos
todos los días. Muy bien, después lo vamos a escribir en hebreo para los que quieran decir en hebreo. Siempre cuando preparo el shiur tengo la intención de hablar rápido y decir todo lo que tengo preparado, pero hasta ahora siempre alcancé a decir un 10 o un 15% de todas las cosas que preparé. Vamos a empezar entonces con un poquito de meditación en el Nigun que se llama Ani Zmirat. Vamos a dedicarle 5 minutos porque esto vale 1 hora de shiur. Los invito a todos a cantar siguiendo la letra.
Muy bien, muchas gracias, Edgar. Pueden imprimirlo de aquí o imprimirlo del web. Después de haber cantado estas melodías donde el alma expresa su ansiedad de conocer los secretos misteriosos de HaKadosh Baruj Hu, vamos a comenzar a retomar el tema que dejamos la semana anterior. En realidad dejamos muchos temas pendientes. No se preocupen porque todos estos temas vamos a tocarlos en profundidad en el futuro. Estas 4 primeras clases las quise dedicar más que nada a mostrarles cuál es el espíritu y cuál es la forma en que en que uno debe conectarse con Dios para conocer sus secretos, cómo uno debe estudiar la Torah. Tenemos que saber que la Kabbalah, como decíamos la semana anterior, es por un lado la tradición recibida y por otro lado es un estudio de las cosas profundas de Dios para poder conectarnos con Él. Es más que nada la construcción de instrumentos para poder recibir la luz que Él nos envía y transmitirla al mundo que nos rodea. Ahora, tenemos que saber que hay una serie de principios que uno tiene que tomar en cuenta y poner en su corazón para que este estudio tenga un fin exitoso. Por un lado, decíamos la vez anterior que en este momento la Kabbalah es tomada de alguna manera en forma liviana y como un sustituto, como un remedio para todos los problemas de este mundo, y se dan como recetas o técnicas sacadas de contexto de la Torá, en distintos aspectos, pero nosotros tenemos que aclarar y saber que la Kabbalah no es algo que esté separado de la Torá. Está la Torá en general, que es la sabiduría de Dios y donde está escrita su voluntad, cuál es el motivo de la creación y cuál es el objetivo de cada uno de nosotros para el cual fuimos creados. Pero de todas maneras, para poder llegar a cumplir con ese objetivo debemos cumplir la parte escrita, la parte revelada y la parte oral. La parte escrita es por un lado la Torá que nosotros conocemos, los 5 libros de Moshe, unido a las escrituras y a los profetas. Y por otro lado, y también la Gemara y las Mishnayot, todas las interpretaciones que recibieron los sabios a través de las generaciones, de la misma manera que recibieron la Kabbalah. Y entonces, dentro de toda esa parte revelada, hay una serie de leyes y preceptos y mandamientos que nosotros tenemos que cumplir para que todas estas cosas que estamos estudiando ahora entren y tengan un verdadero sentido. El concepto fundamental es que existe un Dios, y ese Dios es único, uno y singular. Ese es un concepto básico que tenemos que tener en cuenta en todo momento cuando nosotros estudiamos las cosas de la Torah. El alma que es tocada por Dios para que busquen y recorran a través de toda su vida y todo el mundo la raíz interior que está justamente en el Creador. Y la mayoría de ustedes seguramente tienen una inteligencia que les hace pensar cosas
Y muchas veces ustedes no saben exactamente si lo que están pensando es correcto. Sobre todo, tenemos una imaginación muy desarrollada. Y esa imaginación, por un lado, es un arma fundamental para poder conocer a Dios y sobre todo la parte interna de la Torá. Pero por otro lado, cuando la imaginación, sentimientos y pensamientos que no están refinados, pueden llevarnos a caminos equivocados. Entonces, como decíamos, otro precepto fundamental para poder entender correctamente todo lo que estamos haciendo aquí es conectarlo todo el tiempo con la Torá y con las enseñanzas de nuestros sabios. Compararlo constantemente con las cosas que nos enseñan y ver si nuestra imaginación está yendo por el camino correcto. Justamente decíamos las veces anterior que tenemos que vivir con el tiempo. Y vivir con el tiempo, como dijo el primer rebbe de Lubavitch, Admor Zaken, es vivir con la perashá de la semana. La perashá de la semana, la parte de la Torá que se lee cada Shabbat, una pequeña porción, tiene enseñanzas que la gente perceptiva, la mente que está acostumbrada a comparar y ver las cosas de este mundo de manera diferente, puede percibir que lo que nosotros leemos cada día en la Torá tiene alguna comparación, algún paralelo en lo que nos sucede cada día. Entonces, por otro lado, quería comentarles algo que me habían preguntado: ¿por qué en Israel se lee esta semana la Perashá Korach? Esta semana, hoy es el primer día de la semana del calendario, según el calendario judío, y esta semana empezamos a leer la Perashá Korach. La semana pasada leímos la Perashá Shlach, ¿no? Y esta semana empezamos a leer la Perashá Korach. La semana pasada leímos la Perashá Shlach. Ustedes en el exterior leyeron la semana pasada la Perashá Bealotcha, y esta semana comienza la Perashá Shlach. Como todo es por providencia divina, estuvimos tratando de comparar un poquito el contenido de estas tres parshiot, y evidentemente nos traen una enseñanza justamente para esto que estamos comenzando ahora, que es el estudio de la Kabbalah. Por un lado, tenemos la Perashá Bealotcha, que ustedes terminan esta semana, donde es ordenado a Aarón encender las velas de la menorá, y que esas velas tienen que estar al lado de ellas hasta que sigan encendidas por sí solas. Habíamos dicho que ese Aarón encender las velas de la menorá, y que esas velas tienen que estar al lado de ellas hasta que sigan encendidas por sí solas. Habíamos dicho que ese acto es justamente lo que estamos haciendo aquí, es acompañar, así como yo soy acompañado por mis maestros, yo los acompaño a ustedes para encender la vela de su alma interior, para que de alguna manera esa llama siga ardiendo y pueda ser transmitida a los demás. Esta es una imaginación correcta. Imaginar que dentro nuestro hay un alma que es comparada con una vela, eso es una imaginación correcta. Porque la vela, la llama de la vela, representa a Tadam. La vela de Dios es el alma del hombre. Y también dicen los sabios, dicen, Ner mitzvah ve Torah or. La vela son los preceptos y la Torah es la luz. Entonces, cuando nosotros tomamos una vela, tenemos el
Stil, tenemos la mechita, que es la que sostiene la llama de la vela, y por otro lado tenemos la cera que se derrite para que la combustión produzca esa llama. Entonces, para que esa llama de la Torá viva dentro nuestro, necesitamos del combustible que nos da el cumplimiento de los preceptos. De la Torá viva dentro nuestro, necesitamos del combustible que nos da el cumplimiento de los preceptos. Ner Hashem Nishmat Adam. Le invito a alguno a que lo escriba, pero de todas maneras se los voy a escribir para mañana. Blineder Betrut Hashem. Y por otro lado, Ner Mitzvah Betorah Or. La vela son los preceptos y la Torah es la luz. Y como muchos se estarán preguntando, esa pequeña mechita que conecta la vela y la llama también es una parte del hombre. Y los invito a conectar los preceptos con la luz de la Torah. Mientras tanto voy a hablar y vayan pensando para recibir algunas respuestas. Habíamos dicho que ese es un ejemplo de la buena imaginación. Después en la segunda parte del Shiur, vamos a meditar sobre las sefirot y las palabras. Muchas gracias, David. Vamos a tratar de copiarlo y ponerlo como texto aquí en el pizarrón. Ner Mitzvah Betorah Or. Y ahora te pido que escribas Ner Hashem Nishmat Adam. Muy bien. Si puedes escribir la fonética, también te voy a agradecer. Muy bien. Si puedes escribir la fonética, también te voy a agradecer. Muy bien. Acá mitzvah va sin yud, bueno, está perfecto. Entonces, mientras ustedes piensan que es esa pequeña mechita comparado con la Torá y el cumplimiento de los preceptos, vamos a dar otro ejemplo, pero esta vez de lo que no es una buena comparación, lo que no es una buena imaginación. Al final de la Perashá Balotja tenemos una historia que entristeció todo el pueblo de Israel allá en el desierto, y se refiere a Miriam. Miriam criticó a Moshe porque él había dejado a su esposa todos esos años, y como tenía que estar en estado de pureza, cada vez que tenía que entrar al templo, al tabernáculo del desierto, entonces él no podía estar con su mujer, no podía purificarse, y eso causó que Miriam, pensando como mujer, dijo: no puede ser que el hombre deje a la mujer. Pero en el caso de Moshe, Hashem lo aceptó, y por otro lado castigó a Miriam por haber hecho la Yonará. En algún momento vamos a hablar de la Yonará, pero la mejor forma de no hacer la Yonará, les quiero decir, es justamente no pensar en la Yonará y solamente pensar en las cosas de la Torah. Rocío me está diciendo que no escucha, pero como la mayoría escucha, debe ser algún problema. Espero que Josefina la pueda ayudar de alguna manera. Y justamente dicen los sabios por qué la Perashá de Shlach sigue, que habla sobre los meraglim, sobre los espías que Moshe envió a espiar, a recorrer la tierra de Israel antes de ser conquistada.
¿por qué una está junta con la otra? ¿Por qué la parashá de Miriam está junta con los de los Meraglim? Y justamente dicen nuestros sabios que así como Miriam habló mal de Moshe Rabbeinu, sin motivo, teniendo algún motivo pero en forma equivocada, utilizando mal su poder de comparación, así los Meraglim también utilizaron mal su mente y hablaron mal de la tierra de Israel. Muy bien, está perfecto. Muchas gracias, David. Si puedes escribir, como a nosotros se nos va el tiempo y las mujeres tienen capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo, pero los hombres no, entonces yo me voy a dedicar a hablar y David nos va a ayudar con su conocimiento del hebreo para escribir las palabras. Entonces le decía que los Meraglim justamente son un ejemplo de una mala utilización de la imaginación. Y hay muchas explicaciones, un poco de eso hablamos la semana anterior, pero es un buen ejemplo porque lo podemos aplicar justamente para el estudio de la Kabbalah. Dice la Torah que Moshe Rabbeinu eligió a los 12 Nesiim, a los 12 príncipes, a los líderes de cada tribu de Israel, y los envió a recorrer la tierra para que durante esa recorrida ellos sabrían cuál es la mejor forma de conquistarla. Cuando ellos fueron allá, 10 de ellos descubrieron que era una tierra donde había gigantes, donde los frutos eran enormes, donde había mucha cantidad de sepulturas, por eso dijeron que era una tierra que se tragaba a sus habitantes. Entonces cuando volvieron, en vez de cumplir con su tarea de simplemente informar al pueblo de Israel qué es lo que tenía que hacer para conquistar la tierra, dieron su opinión. Ellos agregaron que era imposible conquistar la tierra. Dicen los sabios que por un lado ellos pecaron porque hicieron más de lo que se les pidió, pero nosotros tenemos que entender que eran tzadikim y que por un lado estaban tratando de conectarse con Dios y vieron que cuando entraban a la tierra tenían que trabajar, entonces prefirieron pensar que quedándose en el desierto era una manera mejor de hacerlo. Pero de todas maneras esta es una explicación un poco simple del tema y Hasid nos trae una explicación más profunda. En la tierra de Israel en esa época había 7 pueblos y explica la Kabbalah que esos pueblos se comparan con las 7 sefirot del Olam HaTohu, del mundo del caos. Habíamos dicho que Dios creó 2 veces el mundo. Primero creó el mundo con la cualidad de verdad y el mundo fue destruido. Y cuando fue destruido fue el mundo del caos, donde cada uno fue un punto sin interactuar con los demás, y cada uno dijo Ana Emloch, yo voy a reinar. Entonces los 7 pueblos representan a 7 sefirot en su estado bruto, y en su estado primigenio donde tienen una fuerza tremenda. Justamente como no tienen límites, es una luz tremenda por encima del mundo de la rectificación, por encima de este mundo donde nosotros vivimos, y entonces cada uno tiene una fuerza tremenda, y entonces con el interior los espías vieron que era imposible luchar contra ellos. Explica Hasidut que esas 7 sefirot son las 7 cualidades del corazón. Nosotros sabemos que hay 3
sefirot, que son sefirot sichliot, o del pensamiento. Como ustedes tienen aquí sabiduría, entendimiento y conocimiento, que son sefirot sichliot, o del pensamiento. Como ustedes tienen aquí sabiduría, entendimiento y conocimiento, que no figura aquí, y ya vamos a explicar por qué. Y esas tres sefirot tienen cualidades completamente diferentes a las 6 sefirot inferiores. Por un lado, las tres sefirot del pensamiento tienen la cualidad de ser algo. Cuando nosotros pensamos, llegamos a una conclusión, llegamos a una idea y la llevamos a la práctica. Entonces la escribimos, queda el producto de ese pensamiento. Ahora, ¿qué sucede? El pensamiento puede cambiar. Si nosotros tenemos una idea y viene otra persona y nos explica algo de manera diferente, entonces ese pensamiento, si consideramos que lo que nos dicen es correcto, ese pensamiento cambia. Entonces la sabiduría, esa idea inicial que nosotros tenemos, la descartamos. Ese relámpago de sabiduría inicial la descartamos. Y todo ese entendimiento, esa itbonenut, ese proceso deductivo que utilizamos para entender la idea que teníamos, las descartamos, ya no sirve. Tenemos que volver a realizar un nuevo conocimiento, hacer todo el proceso deductivo nuevamente. Entonces, por un lado, realizar un nuevo conocimiento, hacer todo el proceso deductivo nuevamente. Entonces, por un lado, cuando el proceso deductivo deja de funcionar, por ejemplo, pasamos a pensar en otra cosa, vamos a dormir, eso que nosotros pensamos queda. Pero por otro lado, eso que queda puede cambiar. Si nosotros mañana recibimos una nueva idea, o nos explican, como decíamos, de otra manera, esa idea se transforma en un conocimiento nuevo. En cambio, los sentimientos no son así. Los sentimientos son algo que perdura por siempre. Ustedes me pueden preguntar, entonces, ¿por qué siempre decimos que todo el objetivo de nuestro pensamiento es justamente... Por un lado, los sentimientos, las 6 sefirot del corazón, son algo que no cambia en su parte interior. Si hablamos de bondad, por ejemplo, la bondad tiene que ver con el etzem de la neshama, con la esencia del alma de la persona. Hay personas que tienen su origen en la parte derecha del árbol de la sefirot, entonces su raíz del alma está en la bondad. Hay otras personas que su raíz está en la geburá, en el rigor. En general los hombres, su raíz del alma está en bondad, y las mujeres en la geburá. Después vamos a ver que esto se interactúa para transformarse en otra cosa también. Pero de todas maneras, después vamos a ver que esto se interactúa para transformarse en otra cosa también. Pero de todas maneras, cada uno viene a este mundo con una cierta inclinación hacia la bondad o hacia el rigor. Pero a veces esa bondad puede ser utilizada de forma no correcta. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos nuestra bondad y nuestro deseo de dar con personas que no le corresponde, o cuando le damos a alguien en forma excesiva, o cuando le damos cosas que no le sirven. Eso es una bondad que no está refinada. Entonces, el pensamiento
sirve para refinar la forma, la tzurá de las midot, de las cualidades del corazón. Lo mismo pasa con todas las otras cualidades. Interpretar cada una de las sefirot y entender de qué se trata. Y entender cómo pueden interactuar una con las otras. Entonces, todo el objetivo nuestro en este momento es conectarnos con Dios a través de nuestro pensamiento, de que del Keter, de la corona, del subconsciente, surjan las ideas que van a ser interpretadas por el entendimiento, y ese conocimiento que es Da'at, que es el poder de unión, va a hacer que todo eso influya sobre las cualidades del corazón. Pero nosotros no vamos a poder cambiar algo que viene de la raíz del alma. Si ustedes se ponen a pensar los sentimientos que tenían de joven, de pequeños, cuando pasan los años, uno siente que va cambiando, pero cuando pasan los años, uno siente que va cambiando, pero en definitiva el cambio no es de raíz, simplemente uno va cambiando la forma en que actúa, la forma en que utiliza esas cualidades, pero en el fondo, en la raíz de su alma, todavía sigue perteneciendo a ese lado de donde Dios lo trajo a este mundo. Entonces, por un lado tenemos que saber cuál es nuestra inclinación, cuál es nuestra verdadera raíz del alma, y saber que eso no va a cambiar, que todas estas cualidades van a ser fijas, pero que nosotros le podemos dar a través de nuestra mente una utilización correcta. Entonces, esa es la explicación hasídica de la mala imaginación, de la mala interpretación de los espías, que vieron que en realidad ellos no podían luchar a los 7 pueblos que allí había, que las cualidades, que las sefirot del corazón son algo que no cambian, pero sin embargo, Moshe y los dos que sí se mantuvieron fieles, Yoshua ben Nun y Caleb ben Yefuné, le dijeron que de todas maneras tenemos que ir. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía no dijimos y que ellos no tomaron en cuenta, que también se podía cambiar el aspecto exterior de la Sefirot, pero por otro lado hay una fuerza superior que está por encima de todo esto y que es que es Dios, que es el Creador. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos una raíz del alma que está en Gesed, pero en determinado momento Hashem nos pide que hagamos algo que es el Creador. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos una raíz del alma que está en Gesed, pero en determinado momento Hashem nos pide que hagamos algo que está en contra de nuestra voluntad, entonces tenemos que hacerlo porque sabemos que eso va a tener éxito, porque fue una orden de Hashem, y en ese momento tenemos que cumplirlo. También pasó lo mismo con Korach, que se pusieron en contra de Moshe. Y eso vamos a hablar un poco la semana siguiente, pero para entender un poco este tema de cómo funcionan las órdenes de Hashem y cómo tenemos que cumplirlas a través del conocimiento de nosotros mismos, tenemos que ir justamente a la persona que dio origen a la Kabbalah. El primero que comenzó a buscar a Kadosh Baruj Hu y a entender su unicidad fue justamente Abraham Avino, nuestro patriarca Abraham, de quien la tradición dice que escribió el primer libro de Kabbalah, que se llama Sefer Yetzirah. En ese libro está escrito justamente el tema de las 10 sefirot, de las 22 letras, de los 32 caminos de sabiduría. Hay un montón de cosas que nosotros leemos y no podemos entender, sino es a través de la interpretación que dieron después nuestros sabios. Pero justamente para entender cuál es el proceso que nosotros debemos seguir
para poder transformar nuestros sentimientos y ponernos al servicio de Hashem, junto con nuestro pensamiento y nuestra acción, tenemos que ir justamente a la Parashá. Ahora se escucha mejor. Tenemos que ir justamente a la Parashá donde Abraham Avinu comenzó su camino hacia Dios. Esa Parashá se llama Lech Lecha, y si ustedes la leen, van a leer que dice Lech Lecha, mi artzeja, mi moladetja, mi beit avija, el haaretz asher areka. Es un proceso parecido al del pueblo de Israel cuando salió de Mitzrayim y fue a conquistar la tierra de Israel. Akadosh Baruj Hu le dijo: sal de tu tierra, sal de tu patria, sal de la casa, de la tierra que yo te mostraré. Y él en ningún momento pensó ni siquiera un segundo si lo que Akadosh Baruj Hu le estaba diciendo, sino que tomó sus cosas y se fue. Tomó a su familia, dejó a todos y se fue hasta una tierra que él no conocía, ni siquiera sabía dónde estaba, pero sabía que Akadosh Baruj Hu le iba a mostrar. Le voy a pedir a David que, como él me dijo, me escribió cómo es el nombre de la Perashá, me diga también cuál es el capítulo y el versículo, para que yo lo pueda poner aquí y ustedes vayan a ver. Dijo: sal de tu tierra. Dice Hasidut que la tierra, en hebreo se dice Eretz o Aretz, y tiene la misma raíz, Eretz o Aretz, y tiene la misma raíz de la palabra razón, voluntad. Entonces Akadosh Baruj Hu le estaba diciendo a Abraham Avinu que salga de su origen, de la raíz de su alma, que es el Gesed, y vaya a otro lado que Akadosh Baruj Hu le iba a mostrar. Salir de la tierra, de su patria y de la casa de sus padres es justamente tres condiciones que todos necesitamos hacer, y que es un poco lo que decíamos de olvidarse de todo lo que uno sabe y todo lo que uno es, para entrar en una mentalidad nueva. Y ese es el proceso que hizo justamente Abraham Avinu, de lo que está en salir de su inconsciente, de lo que le dice su instinto, por un lado, salir de su moladetja, de su patria. ¿Qué es su patria? Es el lugar donde nació físicamente y que tiene que ver con sus genes. Tiene que ir en contra de toda la forma en que el pueblo donde él nació se comportaba, de sus instintos primitivos que están en los genes, en el ADN, dentro de nuestras células. Tenemos que salir de lo que nos pide el cuerpo. Y por último, salir del Beit Avija, de la casa de tu padre. Y la casa de tu padre significa todas las cosas que nosotros, de la casa de tu padre. Y la casa de tu padre significa todas las cosas que nosotros aprendimos desde que nacimos. Para conectarnos con Dios y entrar en el conocimiento de su verdadera sabiduría, debemos olvidarnos de cuáles son las costumbres y cuáles son las enseñanzas que nos trajeron nuestros padres cuando están en contra de la voluntad de Dios, y que es justamente lo que sucedía en la casa de Abraham Avinu, que nació en una casa de idólatras, que construían estatuas para idolatrar a sus dioses. Y le dijo: ve a la Aretz Asher Areka, ve a la tierra
donde a nosotros, y es justamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, significa que su imaginación era correcta. Entonces tenemos que meditar justamente en todos los actos y todas las pruebas que pasó Abraham Avinu, que son todas las pruebas que nosotros pasamos en nuestra vida. Nos quedan 15 minutos y como de costumbre le vamos a pedir posiblemente 10 minutos más a Gena Miriam de su curso de hebreo, del cual hemos recibido muy buenas referencias, muy buenos comentarios de los asistentes. Y vamos a tratar de, evidentemente, la meditación sobre estas, sobre la sefirot, la meditación sobre estas, sobre la sefirot y las palabras las vamos a dejar para la semana siguiente, la que viene. Vamos a tratar de que ustedes, en base a lo que hablamos hoy, utilicen su imaginación refinada para encontrar en la Torá dónde están estas cosas. Y según lo que me contaba, me escribió Yoel, que veo que está aquí, Yoel Ben Israel, él me decía que justamente todas estas palabras, oscuridad, relámpagos, truenos, agua, fuego, etc., eran palabras que estaban utilizadas en la parte de la Torá que cuentan cuando el pueblo judío estaba enfrente del monte Sinaí y Dios descendió para entregar la Torá. Entonces los voy a invitar a ustedes Sinaí y recibió la Torá, y que mediten un poco acerca de la experiencia, de la vivencia que teníamos como personas justamente en ese momento frente a todas estas cosas. Les voy a dar una pequeña insinuación, una pequeña alusión de cada una de estas cosas para que tengan una idea. Un poco dijimos la semana anterior, pero vamos a agregar ahora que justamente la sabiduría y el entendimiento, que aquí están comparados con el relámpago y el trueno, el relámpago es esa idea original que surge como un relámpago justamente que ilumina la oscuridad de nuestro inconsciente, pero que ilumina la oscuridad de nuestro inconsciente, pero que a su vez surge de ese inconsciente. Y por eso en Kabbalah, en Hasidut, se habla de la oscuridad que es origen de la luz. Está la luz que es anterior a la oscuridad que es anterior a la luz, y está la oscuridad que es posterior a la luz. Por favor, queremos saber dónde está justamente la Perashá Yitro, para que nuestros amigos puedan ver y meditar sobre este esquema. Para terminar nuestra clase de hoy, quería darles algunos ejemplos para, como no tuvimos un intermedio y todas estas cosas que estuvimos hablando son un poco difíciles por ahora de imaginar para muchos de ustedes, y vamos a dejar que lo repasen luego. Quería terminar un poco con algunos ejemplos de lo que es la imaginación ayudada por los números y las gematriot. Explica Hasidut, y el Rav Ginsburg nos explica en el libro que estamos preparando, que se llama ¿Qué es lo que usted sabe, tiene que saber de la Kabbalah? En el libro que estamos preparando, que se llama ¿Qué es lo que usted sabe,
tiene que saber de la Kabbalah? Que la Kabbalah es una combinación de lo que es Jochma y Nebuá, de lo que es la sabiduría y la profecía. Cuando uno estudia Kabbalah, por un lado tiene que estudiar y utilizar su mente para poder comprender, como decíamos antes, pero por otro lado debe dejar también que la mente vuele y el alma se exprese a través de sus vestimentas, que son el pensamiento, el habla y la acción. Que eso es una forma de nebuá, una forma de profecía, porque a veces uno está pensando y de repente se le ocurren ideas. Esas ideas justamente provienen de la profecía que Dios nos envía. A veces las envía cuando estamos conscientes, a veces cuando dormimos. Un ejemplo de profecía justamente es el nombre que le ponen los padres a sus hijos, que aunque no sean con letras de la Torá, fue dicha en el idioma en que ellos pueden entender, y que en algún momento deben ser cambiados esos nombres por nombres de la Torá. Acá me dicen que la historia de Yitro, de la entrega de la Torá en la Perashá Yitro, está en Éxodo 18, comienza en Éxodo 18 y la entrega de la Torá está en el capítulo 20 del libro o Éxodo. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo la Kabbalah se combina, siendo que la gematria de la palabra Kabbalah, Kuf Bet Lamed Hei, si entran en nuestro web van a encontrar un cuadro con las gematrias de todas las letras. La palabra Kabbalah suma 137, Jochma 73 y Nebuá 64. Entonces 73 y 64 suman 137. Por supuesto que una persona que no se dedica a la Torá y que utiliza su mente para otro tipo de cosas, puede llegar a conclusiones diferentes. Pero cuando uno tiene ideas que si son correctas o no, debe preguntar con los sabios, preguntarle a los sabios, preguntarle a su Rab y saber si lo que está pensando es correcto. Otra forma que tenemos de utilizar los números, la gematria, para interpretar es el secreto del Nahash y el Mashiach. El Nahash es la serpiente y el Mashiach es, la traducción es el ungido, es el enviado de Dios para traer la redención. Por supuesto son conceptos opuestos y sin embargo tienen la misma gematria. ¿Cómo se explica esto? El Nahash, la serpiente, es ese espíritu maligno que fue puesto el sexto día de la creación, justamente para tentar al hombre y que salga del camino divino y del cumplimiento de las órdenes que Kadosh Baruj Hu le había dado. Y como por un lado el Nahash tiene su origen divino en un lugar muy alto, así como todas las cosas que están muy alto caen muy bajo, justamente el origen en la espiritualidad, en la Kedushá de la serpiente es el Mashiach. Vamos a ver ejemplos como estos muchas veces en la Torá, así como está el faraón, que era el rey de este mundo. Está explicado en Hasidut que hay un faraón o un paró de Kedushá,
que es justamente ese lugar que está por encima de todo el razonamiento y de todo el pensamiento, esa energía tremenda que viene de nuestro inconsciente, traído por Hashem. Estamos alargando 15 minutos más nuestro shiur, con el permiso de ustedes, espero que no se opongan, pero queremos mostrar algunas, lo que en Kabbalah se llama amtaká, dulcificación, un poco de todas las cosas que estudiamos hasta ahora y un adelanto de lo que vamos a ver en el futuro. Entonces este Mashiach, que es 358, es el origen divino de justamente ese Nahash, porque así como la redención es el origen divino de justamente ese Nahash, porque así como la redención, que es el estado espiritual más elevado de toda la creación, es traído a través del Mashiach, el estado más impuro, la muerte, y el estado más bajo de toda la creación, que vino como el producto del pecado. Muchas gracias, Edgar. Que viene como producto del pecado de Adam Rishon, tiene que ser justamente un poder igual pero opuesto, que está representado justamente por el Nahash, por la serpiente. Por otro lado, quiero explicarles un poquito hoy, un adelanto de lo que es otro tipo de utilización de la matemática. Por otro lado, quiero explicarles un poquito hoy, un adelanto de lo que es otro tipo de utilización de la matemática, que es las series. Vamos a ver lo que son las series cuadráticas y las series binarias, y todo eso también está en la Torá. Uno de los conceptos fundamentales en que se basa la Kabbalah es el concepto de Sod Masea Merkabah, el secreto de los actos de la carroza divina. Tiene que ver con la profecía, con la visión que tuvo Yehezkel, que miró al cielo y vio una carroza con 4 cabezas, que se movía y que tenía 4 ruedas y fuego. En Kabbalah y en Hasidut está explicado que esas 4 cabezas, las 4 letras del nombre de Dios, es una firma que puso Dios en toda su creación, y la vamos a encontrar en todas las cosas que veamos, cuando veamos Torah y ciencia en el futuro, cuando veamos otras cosas de Kabbalah revelada, la Torah revelada, la Torah oculta. Allí vamos a ver, sí, yo dije Yehezkel, que es el nombre en hebreo, y la traducción a veces es Ezequiel, pero en hebreo se dice Yehezkel. Aquí vemos que hay una forma de comparar a los 4 patriarcas a través de la matemática y las 4 cabezas de la carroza. Está escrito que una de las cabezas es Gesed, que es Abraham, 4 cabezas de la carroza. Está escrito que una de las cabezas es Gesed, que es Abraham, otra es Geburah, que es Isaac, y otra es Jacob, que es Tiferet. Y también, teóricamente, dicen los sabios que la 4ª rueda de la carroza divina tendría que haber sido Esav, que fue el otro hijo de Isaac, el hermano de Jacob. Él también estaba en un nivel muy superior, pero así como el Nahash era representación de un nivel superior que había caído muy bajo, Esav también le pasó lo mismo. Entonces no podía ser parte de esa carroza divina, porque dicen que los patriarcas eran la carroza de Hashem. Ellos estaban anulados completamente a la voluntad de lo transporta donde su conductor desea. Esav, exactamente, en castellano se traduciría Esaú. Esav
no podía ser una carroza divina porque tenía su ego, y él tenía sus propias ideas de lo que tenía que ser la creación y lo que tenía que pasar con este mundo. Entonces había que buscar otro. Podía haber sido muchas personalidades, pero la Kabbalah dice que la cuarta rueda de la carroza es justamente David, que David es Malhut. Y cuando resumimos las 7 midot, en general, se habla de Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut. Y justamente, si vemos la Tiferet y Malhut, y justamente, si vemos la gematria de los nombres de estos 4 patriarcas, tenemos que Abraham es 248, se los dejo como tarea para el hogar, Isaac es 208, Jacob es 182, y justamente David, que es el personaje que representa a la Sefirá de Malhut, es 14. ¿Cómo obtenemos esta tabla? Esta es una forma matemática muy conocida que ya veremos, pero se puede obtener en una forma muy fácil, que es simplemente a través de obtener las diferencias entre los números. La diferencia entre Abraham e Isaac es 40, la diferencia entre Isaac y Jacob es 26, y a su vez la diferencia entre 40 y 26 es 14. Entonces nosotros vemos que no es parte de esa carroza divina, parte de esos 4 patriarcas, sino que en realidad es la base de toda esa serie, es la base donde se sienta la carroza. Sabemos que todos los mundos y toda la creación se asientan sobre ese mundo más bajo, que es el mundo material, y que es el mundo de Asiá, y sobre todo, lo que nosotros vemos, no vemos todo el mundo de Asiá, sino que vemos especialmente Yesod y Malhut, el fundamento y el reinado. Y explica Hashem, Dios explica a la Torah, que Akadosh Baruj Hu quiso crear un mundo justamente para poder vivir en él y revelarse, en la parte más oculta, en el mundo más inferior de todo lo que se crearon. Entonces, toda la creación, toda la existencia de todos los mundos de aquí para arriba está justamente basado sobre nosotros, sobre estas minúsculas criaturas compuestas por polvo y tierra, por carne y huesos, y por el polvo de la tierra y las plantas y los animales. Y a pesar de que nosotros no tenemos una visión directa, no tenemos el conocimiento consciente de la existencia de Dios, somos los únicos, los seres humanos, justamente dentro de toda la creación, los que tenemos la capacidad de decidir si existe Dios o no existe Dios, de decidir si nosotros creemos en Dios o no creemos en Dios. Todas las criaturas, desde los mundos más elevados hasta las plantas, los animales y la tierra, ninguno de ellos tiene el libre albedrío de poder conectarse con Dios por su propia voluntad, solamente el ser humano. Con respecto al libre albedrío, hay una paradoja que a todos les surge inmediatamente, es que en realidad cuando uno dice que puede elegir libremente, en realidad tiene la capacidad de ir para aquí o para allá. Sin embargo, en la Torá, Moshe Rabbeinu nos dice: puse delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal, y elegirán por la vida. Tienen el derecho a elegir por la vida, sino que nos está ordenando. En realidad, hay 2 niveles de libre albedrío. Está el libre albedrío bajo de la persona que
no conoce las dos cosas, lo espiritual y lo material. Entonces en realidad él piensa que tiene libre albedrío, pero si solo conoce un solo lado, conoce el mundo material, entonces no tiene posibilidad de elegir. Él justamente no tiene libre albedrío. ¿Quién tiene libre albedrío? La persona justamente que conoce a Dios y que quiere acercarse a Él, a través de la Torá y a través de los enviados que él eligió, que son el pueblo de Israel. Entonces, los invito a utilizar su libre albedrío y seguir profundizando en los temas de la Torá, a través de elegir la vida. Vamos a decirle Lejaim nuevamente. Vamos a dedicar 5 minutos de los 10 minutos que nos quedan para contestar algunas preguntas que nos quieran hacer. Acá nos están preguntando, ¿tener un número más elevado significa un lugar espiritual más alto? No necesariamente. Justamente acá vemos que David, tiene el número 14, es justamente el objetivo de toda la creación. Como decíamos las otras veces, que cuando Dios creó el mundo, como decíamos las otras veces, que cuando Dios creó el mundo, Bereshit bara Elohim et hayam et haaretz ve'haaretz ata tov va'bohu. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba caótica y desordenada. Ve'ruach Elohim merajefet al penei hamayim. Justamente, ¿y qué quiere decir? Y que el Espíritu de Dios sobrevuela sobre la superficie de la tierra, sobre la superficie de las aguas. Merajefet, decíamos, en realidad no estoy seguro si lo llegamos a explicar, tienen justamente el mismo yod, la misma raíz gramatical, reish, het, pei. El origen de las 288 chispas de divinidad que cayeron del mundo del caos en este mundo de la rectificación y que nosotros estamos en este momento rescatando. Y dice Rashi, trae nuestros sabios, que ese espíritu de Hashem que sobrevuela sobre las aguas en el principio de la creación es justamente el espíritu del Mashiach. Entonces, por un lado, el Mashiach es 358, pero también es David. Como está dicho, David Malka Meshiach, David el rey Meshiach, que el rey Meshiach, el Mashiach nuestro de la Torá, del pueblo de Israel, el verdadero Mashiach, es un descendiente de David Amelech, de ese primer Mashiach, del rey verdadero que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, de David Amelech, de ese primer Mashiach, del rey verdadero que tuvo el pueblo de Israel. Entonces los números, como siempre, hay que saber interpretarlos como corresponde. 1826, está correcto. 248 menos 208 es 40. Entonces, de los nombres mismos, nosotros vamos a estudiar justamente cómo los nombres representan la esencia de la Neshama y el objetivo que tiene la persona y todos los objetos a través de su nombre. Vamos a ver cómo podemos conocer la raíz de los nombres. Vamos a ver cómo que está indicada por esos signos particulares que tiene cada uno. El trabajo general que tenemos que hacer es difundir la Torá para traer el Mashiach ya mismo. Y
Esta es otra de las gematrias que les quise poner aquí, pero no sabía si iba a llegar a explicárselas, que en hebreo, difundir, se dice ufarasta, farasta, como le dijo a Kadosh Baruj Hu a Jacob, que se va a extender hacia el norte, el sur, el este y el oeste, le dijo ufarasta yadma, bakedva, zafona, banekva, y te vas a extender. Estamos terminando los últimos 5 minutos, no vamos a extender el tiempo porque es tan importante lo que les va a enseñar Miriam. Los últimos 5 minutos, no vamos a extender el tiempo porque es tan importante lo que les va a enseñar Miriam, o más que lo que aprendimos solos hasta ahora. Asistí a estas clases de Hashem, hacemos tefilá a Kadosh Baruj Hu para que podamos ser un conducto verdadero, que podamos anularnos y aprender nuestros patriarcas y ser una carroza para Hashem. Farasta, la raíz, la palabra farasta tiene la gematria 770. Bueno, nosotros los Hasidim del rey de Lubavitch, la palabra 770 tiene una connotación muy especial porque es el número de la calle donde está la central en Nueva York, donde vivió el Rebbe todos sus años como Rebbe, y a dónde fue el Rebbe Antergía, que es un pequeño Beit HaMikdash, que va a ser parte del Beit HaMikdash del futuro, y va a ser así como todas las casas donde se estudia Torah y todos los Beit Midrash. Ese 770 justamente tiene que ver con la tarea que tenemos nosotros y que nos encomendó a Kadosh Baruj Hu a través de Jacob Avinu y a través de todos nuestros sabios, de difundir la Torah. Les quiero decir, por un lado, que todo esto que está sucediendo ahora nos produce una gran emoción, y más que nada porque vemos la respuesta incondicional de un montón de gente que nos está ayudando, y por otro lado, más que nada porque vemos la respuesta incondicional de un montón de gente que nos está ayudando, y por otro lado, sentimos la necesidad de agradecerles. Le queremos agradecer a Josefina por su esfuerzo denodado, y nuevamente les digo que ha dejado cosas importantes que se tenía que hacer para poder facilitarles a ustedes y seguir facilitándoles la asistencia a estos cursos. Quiero agradecerle a mi esposa, que aunque ustedes no la vean, está acá al lado mío, y ella me apoya durante toda la semana, y especialmente al lado mío en este momento. Es verdad, ella no sabe, pero se la oye a veces. Exacto. Quiero agradecer a mi hija Hannah Miriam por el esfuerzo que ella hace para dar el shiur, y por la calidad humana y por todos los años que ella dedicó a estudiar para poder traerles esto a ustedes ahora. Quiero agradecer a mi amigo David Jacob, que se ocupa de traducir estas cosas. Quiero agradecer a mi amigo Yosef de Colombia, Yosef Pion, que él está imprimiendo el libro de Meditación para las Naciones, y según me dijo, este viernes va a estar listo, y nosotros vamos a ponerlo a la venta para que esté al alcance de todos ustedes. Quiero agradecer al resto de mi familia, a mi hija Judith, a mi hija Lea, a mis nietos, a mi familia que está en Argentina, que de trata gente no se escuchan ahora, nos van a escuchar, por todo el apoyo también que nos dio con todos los malajim en este momento, y con todas las neyamot en el Gan Eden, estudiando Torah con nosotros. Y por último, y principal, quiero agradecer al principal protagonista de todo esto, que es Kadosh Baruj Hu, que nos da vida,
nos hace existir y nos hizo llegar a este momento. Les vamos a dar ahora 10 minutos de descanso